Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, esta reunión es para seguir este proceso de nuestra escuela y entiendo que hay muchas preguntas, interrogantes de algunos hermanos lectores que están queriendo que se les aclare los conceptos que se pusieron para analizar las reflexiones. ¿Por qué y de qué nacimos con un razonamiento imperfecto? ¿Por qué negar la imperfección si nacimos imperfectos? Todos los conceptos que vienen en este programa, en esta reunión. Bueno, quiero decirles que precisamente estamos en un proceso para mejorar, para profundizar en el estudio, que sea algo más espiritual, más dirigido al alma que a la materialidad. Y bueno, yo en lo personal desconozco muchas cosas que se encuentren en el ámbito espiritual, pero sé que a través de la meditación, de la oración, podré tener respuestas, independientemente de las que vaya obteniendo en el grupo. Y para esto hay algunos hermanos más que tienen más tiempo que nosotros que nos van a poder ir dando orientación. Ellos expondrán sus puntos de vista y nosotros, o al menos yo, tendré que tomar lo mejor que pueda para ir entendiendo este proceso. Hugo, por favor. Gracias, Candelario. En este proceso, a veces he pensado con sinceridad que el de mayor edad es el que mayor experiencia tiene, pero no por virtuosismo, sino por equivocaciones, por conceptos equivocados, por apreciaciones humanas que no están a tono con el movimiento espiritual que nuestros maestros están empeñados, no para beneficio de ellos, sino para el beneficio propio de cada uno de nosotros, para que demos un pasito más de comprensión en nuestro camino evolutivo. Por eso digo que el hombre mayor o anciano, en su recorrido, que no ha sido distinto al de sus hermanos, a los que compartimos estas páginas, que a momentos nos va dando una lucidez, no tanto una lucidez como una confianza ilimitada en nuestros hermanos mayores que han trascendido ya esta línea de la materia humana, porque ellos la han superado y esperan de nosotros, que nos están esperando con los brazos abiertos para recibirnos en su jardín interior, el alma, el gran espíritu, la esencia viva de la creación. Justamente por ello es que vamos a profundizar más en el conocimiento de sí mismo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Entonces, habíamos preparado una pequeña nota para informarles de que lo haré ahora, porque no voy a esperar al final del tiempo de esta reunión, en el cual, justamente como dice Candelario, hay preguntas que se desean hacer, no por curiosidad malsana, sino para esclarecer
en nuestra mente y en nuestro corazón lo que es correcto y lo que es incorrecto, conforme al sentir de de este propio proceso evolutivo, porque no somos perfectos, somos imperfectos. Ese viene el concepto de las primeras preguntas que existían. Dice así: agradeceré que todo el que quiera pertenecer al grupo de la escuela del conocimiento de sí mismo, dirigida por el maestro Veritas Melchor de Oreb, teniendo como libro de estudio Llave de Oro, 7 portales, comunique su voluntad al WhatsApp personal de Hugo Ontivero. Este grupo tendrá como única finalidad mandar la información del tema propuesto para las reuniones quincenales de cada mes. O sea, es una función informativa para que nos sintamos unidos, igual que ahora, los que estamos reunidos en este espacio que nos brinda nuestro hermano Candelario. ¿Por qué dirigido a una sola persona? No es un motivo personal, de un juicio personal, no. Es para no que se vaya introduciendo desviaciones inoportunas, no provocadas por propia voluntad, sino por todo aquello que busca entorpecer toda escuela, todo conocimiento que nos permita dar un pasito más en nuestro proceso de comprensión de nuestra propia evolución, unos más que otros, pero somos todos compañeros. Si estamos reunidos en este momento, no es por al acaso, al contrario, es porque venimos juntos sufriendo las mismas consecuencias de nuestras propias debilidades, y que estoy seguro, que más de una oportunidad nos hemos ayudado unos a otros a elevarnos sobre la ciénaga en la cual habíamos caído, por debilidad justamente de vivir en la materia. La materia tiene su personalidad, y en un estado vibracional que estamos viviendo en este momento, es el máximo que la materia es dueña de este plano. Y para nosotros debe ser el máximo para superar esa intromisión en nuestro mundo interior, en nuestra escuela, en nuestro conocimiento. O sea que hemos pensado, quizás espero que sea correcto, que todos aquellos que quieran pertenecer a la escuela del conocimiento de sí mismo, está todo reflejado, y que está todo reflejado en la obra Llave de Oro, 7 portales. Comunique su voluntad al WhatsApp personal de Hugo Ontivero, que el día de mañana podrá ser otra persona, pero es el momento que se hace designado a esta persona para que pueda unificar en un solo documento las personas que deseen participar siguiendo los lineamientos del libro Llave de Oro, que justamente es el proceso que nos indican los maestros en los que hemos escuchado no hace poco tiempo en estos momentos. El conocerse a sí mismo, aceptarnos como somos. Yo lo digo por mí mismo, en mis debilidades. Y a veces mis debilidades me superan, las superan. Y me siento un mortal. Pero siempre, mire, siempre, en el reposo del sueño,
Es como que nos encontramos con nuestros amigos y compañeros de alianza de siglos, que nos dan el aliento, limpian nuestra aura mental y despertamos como si hubiéramos nacido, recién nacido, en un paraíso espiritual, no dándole importancia a esas debilidades propias de la materia que a veces tanto nos perjudica y tanto nos humilla al caer en los brazos de Helio. Esto es lo que quería decirles al final de esta reunión, pero veo que el tiempo está dispuesto para que lo conversemos ahora y aquellos, como decía nuestro hermano Candelario, haya algunas preguntas que quieran esclarecerse. Pero justamente la finalidad es que mantener en lo posible la pureza de esta escuela auspiciada por nuestro guía Melchor de Oreb, que bien sabéis que es en su nombre espiritual es Maestro Veritas, verdad, la verdad de lo que es el concepto de Dios, de lo que es la energía suprema, de lo que somos nosotros, emanación de esa misma energía, que sí, ya vemos que nacemos como un niño que nace del vientre materno y luego tropieza en cuanto empieza a caminar, a lastimarse a sí mismo, hasta que aprende a caminar. Esa es por eso la imperfección a lo que se refiere la lectura que hemos hecho hoy. No se refiere a otras cosas, sino que todo tiene un proceso evolutivo y necesitamos de la materia para alcanzar la concepción correcta de lo que somos como entidad espiritual. Lo sé porque lo he sufrido muchos años y cómo me gustaría, y te juro, lo deseo de corazón, que podáis saltar varias que oponen la vida en la materia, para que seamos Señor de nosotros mismos. Eso es lo que deseo de corazón. Y eso es lo que buscamos con el nuevo concepto, que no es el nuevo concepto, sino que afirmar la escuela del conocimiento de sí mismo sin que penetre nada que sea exterior al mismo. Es la misma escuela que tenía el maestro Antulio, que también tuvo sus dificultades. Y confío que, no sé, que esta resolución que hemos tomado, no con finalidad de gobernar a nadie, en absoluto, porque saben que aquí está la voluntad de cada uno de hacer de aquello que sea acorde con su propia voluntad, con su propio sentir, con el propio concepto de lo que desea de la vida del espíritu y del alma, no de la vida en la materia. Agradezco estas palabras que he podido pronunciar y decir, y que si hay preguntas, como decía recién nuestro hermano Candelario, empiecen a preguntarlas y tratemos de esclarecerlas entre todos. Entre todos. Nadie queda excluido. Un gran abrazo. Luego nos vemos. Hasta luego. Gracias, Hugo. Bueno, ahí está la respuesta de Hugo. En lo personal pienso que no es fácil un proceso de estos, un cambio de estos. Entonces, pues yo en lo personal pienso que lo tomaré con calma, iré investigando, iré profundizando, porque es interesante, es beneficioso para mi yo superior. No puedo perder nada, al contrario. La primera pregunta,
sobre el primer concepto. ¿Por qué y de qué nacimos con un razonamiento imperfecto? Pilar, adelante, por favor. Un saludo a todos, cariñoso. Yo, por mi parte, mi reflexión sobre esta semana en lo imperfecto es que venimos de lo perfecto, pero sí es verdad que caímos. Hubo una gran caída en no sé hace cuántos milenios y millones de años, tal vez. Nuestra alma viene de la perfección, puesto que venimos de la divinidad, pero nuestro cuerpo no, nuestro cuerpo viene del animal. Así que algo hicimos en la caída tan profunda en el abismo, que me sentí rescatada, que doy gracias al Maestro porque me dio esta oportunidad y tantas veces me habrá rescatado o nos habrá rescatado en grupo, que se me conmueve todas las fibras del alma cuando pienso en la frase que dijo en los escritos de Antulio, en los vuelos que tenía, dijo, cuando estaba en una estancia muy tenebrosa y otras almas arrepentidas se acercaron a él y llorando, pues arrepentidas, dice, Padre, dame estos que son míos ya, y si no, me quedo aquí con ellos para siempre. Esta frase, ¿quién no se conmueva ante esta frase? Esto sí es de amor, no el amor humano, sí es de amor de verdad. Dame esto, Señor, Padre mío, dámelos que ya son míos, y si no me los das, me quedo aquí para siempre con ellos. Esto, ¿a quién no conmueve esto? Por eso le debo la vida, le debo todo a mi maestro. Yo siempre, hace muchísimos años que busco la luz, ese amor perfecto, esas bellezas inefables, esa paz interior, ese amor que no se encuentra aquí. Siempre me falta. No se encuentra en la tierra esa perfección, porque somos imperfectos, lo sé, pero siempre hay en mí esas ansias de encontrarlo, de acercar un pasito más hacia el maestro. Sé que soy imperfecta, tengo muchísimas imperfecciones y no sé cuándo lograré esa perfección, pero mis ansias es de continuar con esta promesa que le hice al maestro, de seguirle, porque solo quiero volver de donde partí, a mi casa. Esta es mi reflexión y no puedo ofrecer mucho más porque son elucubraciones mías y poca cosa más, la verdad. Supongo que son reminiscencias de algo que ya vivimos, estas ansias de volver a lo perfecto. En algún momento hemos visto la verdad, la belleza, y pocas almas tienen esos recuerdos. No todas las tienen al mismo tiempo y por eso nos llaman ilusos, nos llaman locos. Vuelve a la realidad. Sí, los pies en el suelo, pero la cabeza en el cielo. Somos incomprendidos, pero con eso hemos de luchar. No, a mí no me importa que me llamen loca o que por qué no me relaciono más, porque no me aporta nada la parte humana, no me aporta mucho, solo lo justo, lo mínimo. Entonces, bueno, intento conocerme a mí misma, como dicen los libros, meditar en lo que puedo y hago lo que puedo con las almas que el universo o Dios me ha dado. Muchas gracias a todos. Gracias, Pilar. Bueno, ese es un punto de vista. Obviamente, este es un proceso en el que en esta reunión no vamos a clarificar todo. Es difícil, son profundos los conceptos. Y obviamente que hay de la A a la Z, pero no importa, de eso se trata precisamente, de que tengamos una variedad de puntos de vista y de ahí pues cada quien sacará lo mejor de lo que pueda para su propio beneficio. Rafael, adelante, por favor. Como alma, como espíritu trasladado a la tierra,
no soy imperfecto. Formo parte de la perfección universal. En cuanto que me revisto de materia, de la materia de este planeta, asumo su grado de evolución porque lo que él supone es lo que a mí me reviste. Y la perfección que hay originaria en la esencia de este planeta es la misma que la mía. Pero el planeta vive su realidad en su trascendencia universal y yo también estoy viviendo la mía. Algunas veces mis elucubraciones llegan a hacerme sonreír porque llego a pensar que en este planeta de expiación, de crecimiento, creo que nos hemos juntado seres caídos de otros lugares y simios que quieren ascender. Parece paradójico, parece una broma, pero realmente tanto unos como otros llevamos dentro un motor que nos mueve, que es un instinto, que nos hace recordar o sentir en lo más recóndito de nosotros que existe algo mucho mejor que lo que estamos viviendo y sintiendo. ¿Cómo explicar esa luz interna que se manifiesta en nuestra necesidad de continuar? Podríamos asemejarla, pues yo qué sé, a un instinto de supervivencia. Por muy difícil que sean las circunstancias que estamos viviendo, siempre hay algo que nos lleva a ese más allá. Y qué hermoso cuando contemplo que el simio que quiere ascender lo comparte conmigo. O soy yo el simio que lo comparte con aquellos que pueden enseñarme, que en su momento cayeron desde lugares superiores. Qué complejidad, qué amalgama se forma tanto en unos como en otros, haciendo todo uno que se toma de la mano en ese deseo innato desde la imperfección que nos ofrece la materia en esta tierra para trascender las limitaciones que tenemos e ir a buscar esa luz interna que intuimos, que ni siquiera la podemos hacer manifestar, porque cuanto más se manifiesta esa luz en nosotros, es cuando nosotros olvidamos nuestros deseos, olvidamos nuestros pensamientos, olvidamos nuestros requerimientos. Entonces, lo inmanifestado se manifiesta. Cuando nuestra materia deja de ejercer su presión. En fin, así entiendo que es mi imperfección, mi desconocimiento, el ansia de la que hablaba Pilar, por progresar, por ir más allá. No el ansia por acaparar un poder o un estatus, no, sino en esa sensación íntima de sentirte incompleto, de sentir que muchas veces yo utilizo esa expresión, de estar respirando a medio pulmón y sé que puedo respirar mejor. Intento, en la medida que voy entendiendo, ir dejando por el camino aquellas cosas que no me permiten respirar como quiero. Y si hay que hacer un pequeño sacrificio, se hace. Y si hay que renunciar a un deseo, se renuncia. Y son lentos los pasos. Pero yo lo siento, a pesar de que son cortos, muy gratificantes. Gracias. Gracias, Maribel, y después estaba Aris y luego Ronde. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Los saludo, hermanos. Pues estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Pilar y también Rafael, en ese sentido también le iba a decir yo. Al entrar en la materia se nos olvida nuestra naturaleza divina. Lógicamente yo entiendo que el alma divina, el Dios superior, está en contacto con la divinidad y por supuesto tenemos
de ahí, ¿no? Pero al entrar en los planos bajos, en vibraciones tan bajas, nos olvidamos de quiénes somos. Después tenemos, por otra parte, la herencia de nuestros antepasados, lo que heredamos de nuestros padres. Tenemos las influencias astrológicas y tenemos cada uno un nivel de desarrollo espiritual y todos no hemos vivido las mismas experiencias ni estamos en el mismo nivel espiritual. Por lo tanto, al entrar en la materia nos anulamos, o sea, no recordamos quiénes somos, imitamos a nuestros padres, nos enseñan una serie de falsas creencias y pasamos por una etapa de confusión y de errores y nos equivocamos todos. Pero no porque seamos malas personas, sino porque al entrar en este mundo de baja vibración y de tanta ignorancia, lógicamente nos equivocamos. Esto es algo natural. Y tenía una pregunta, pero es en otro sentido, sobre la perfección, pero ahora lo voy a dejar para otro momento. Pero entiendo que en nuestra tarea es saber manejar nuestra naturaleza inferior y estar siempre en conciencia para educar a nuestra naturaleza inferior. Entiendo que el ego inferior no puede educar al ego, sino la conciencia. Estar siempre en conciencia, estar siempre atentos para darnos cuenta de cuáles son nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras y por qué somos así o no somos así, ¿no? Yo al menos eso es lo que hago, y me funciona. He tenido algunas experiencias en ese sentido y he visto cuál es mi naturaleza divina y cuál es mi naturaleza inferior. Y he visto que la naturaleza inferior está normalmente en negativo, ¿no? Pero la naturaleza superior, a través de la meditación, de la oración, del sentimiento, que se llega a ese contacto, es la que tiene que manejar a la naturaleza inferior y estar siempre atento a esos defectos, a esas tendencias negativas. Pero en esencia, yo me siento la naturaleza divina, eso es lo que yo siento. Muchas gracias. Gracias a ti, Ronnie, y después Daniel, y luego Aris. Buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, en mi ignorancia ilimitadamente humana, ¿no? Yo entiendo hasta ahora que el Divino Maestro, por ejemplo, en su discurso a los 12 años de edad, ante los doctores de Israel, le da a entender que no existe esa forma dual de lo malo y lo bueno, de lo imperfecto y lo perfecto, sino que todo está en su justo proceso evolutivo, como decía nuestro querido Pancra de Hugo. Todo está en su proceso, su justo proceso evolutivo. Y también esto me acuerda cuando el guía divino de Moisés, creo que era Ocmaya. Moisés también estaba en esos debates espirituales. Y Ocmaya le dice que todo en el universo está totalmente controlado y dirigido por la inteligencia suprema de Dios. Y que solo está fuera de ley, por decirlo así, el pensamiento humano por el proceso del libre albedrío. Y eso me da a entender a mí que la inteligencia suprema de Dios no puede crear algo imperfecto, sino que todo está en su proceso evolutivo. Como una oruga está en su proceso evolutivo, es necesaria la materia, como decía Hugo, para ese proceso evolutivo. De igual forma un niño, de igual forma un huevo, de igual forma una flor en su capullo, una semilla, todo está en su proceso evolutivo. Entonces, admirar ese proceso evolutivo, amarlo, comprenderlo, creo que es también la razón de ser de los Cogda cuando dicen ver en todas las cosas lo más hermoso que hay en ellos. Y, por tanto, yo creo que no hay imperfección en la creación de Dios, sino el bello proceso evolutivo y necesario del ciclo de la vida, por así decirlo, donde todo Dios lo crea, lo mantiene, lo renueva por los siglos de los siglos. Ahora, como Maya le dice que todo está bajo el control y calculado y controlado por la ley, por la inteligencia suprema, y que solamente es el pensamiento que está a veces fuera de ley, también entiendo que él dice que es por el libre albedrío, que también es
es una facultad dada para el proceso evolutivo del ser humano. Entonces no veo imperfección en ningún lado, ¿no? De mi ignorancia, ¿no? No sé si me equivoco. Y que bueno, yo entiendo también que la obra, por ejemplo, los maestros de Abel, y inclusive también en la obra de Arpas Eternas, nos dice que aquí en este plano humano solo se nos pide desarrollar el amor fraterno, solamente se nos pide eso. Y es bueno filosofar en muchos conceptos, pero creo que eso es parte íntima de cada uno, ¿no? En el conocimiento de sí mismo. Porque a veces las dudas de cada quien, o en el concepto donde estamos filosofando, a veces queremos tal vez que el otro también esté en el mismo nivel de pensar y sentir y de filosofía que uno tiene, pero ya eso es como algo íntimo de cada quien. No sé si me voy a entender, ¿no? Pero yo sé que la obra dejada por el Divino Maestro en las obras de Josefa está repleta de ejemplos a desarrollar para lograr el fin del amor fraterno. Por ejemplo, para terminar, yo creo que no es amor fraterno cuando queremos que el otro piense o entienda la enseñanza espiritual como uno la entiende. Pero yo sí creo que sí es amor fraterno cuando respetamos, amamos, toleramos el proceso evolutivo de comprensión espiritual de cada quien. Yo creo que eso sí es amor fraterno. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Saludos fraternos a todos y un fuerte abrazo. Gracias. Aris, por favor. Bueno, lo que iba a comentar lo cubrió Romy en cierta forma, hablando de la evolución, es lo que determina el nivel de perfección del pensamiento. ¿Me sigues escuchando? Sí. Ok, muy bien. En planetas en ascenso o en evolución como el nuestro, que acaba de cambiar de ciclo cósmico, ciclo planetario, los niveles de conciencia están determinados por la vibración de ese planeta en sí. Entonces, somos almas en un proceso de perfeccionamiento, que esa perfección difícilmente será alcanzada como nosotros la entendemos mientras estemos en este plano de conciencia. Por lo tanto, si bien es deseable que procuremos ir subiendo nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de vibración, siempre habrá un límite mientras estemos en estos planos. Entonces, muchas veces lo vemos como algo negativo para nosotros, pero la obra me ha enseñado de que estamos ubicados con precisión milimétrica en el lugar donde debemos de estar. Y con las herramientas, con las virtudes y defectos que tengo que ir tratando de buscar cómo vibrar más siguiendo la ley del maestro. Ese nivel de perfección, pues realmente que nosotros vemos en la obra, pues solamente son alcanzables a inteligencias que tienen miles, millones de años puliendo su interior día tras día, personalidad tras personalidad. Entonces, no sabemos qué edad espiritual tengamos, al menos yo no lo sé, pero veo que tropiezo todavía con cosas muy sencillas, entonces lo cual me indica que mi imperfección está ligada a ese nivel de conciencia que decía en primera instancia. Ese era mi comentario para la primera cuestión. Gracias. Gracias. Adelante, Mauro. Gracias. Okay. Buenos días, hermanos. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Me voy a referir a 2 puntos tocados hoy en esta reunión espiritual de cada 15 días. Primero, agradecer al Pangrave Hugo y al hermano Candelario que estén centrando el estudio de la obra en lo netamente espiritual, porque a veces he usado el Zoom para elevar mis egos, comentar cosas que no abonan en nada al desarrollo de mí mismo. Les agradezco estos esfuerzos y cuenten conmigo para que el estudio de Mamina se lleve a pie juntillas, ya sea pedagógica o andragógicamente. Segundo punto, en relación a la imperfección,
yo opino lo siguiente. La conciencia divina hace todo perfecto y lo hace desde el proceso en que inicia nuestra evolución, como minerales, como vegetales, como animales, y dándonos el yo superior una vez que se tomaron algunos elementos, ectoplasmas de animales, es verdad. Pero también es verdad que nos da la posibilidad de elegir, y esa posibilidad de elegir es el libre albedrío. Y entonces ahí no es la prueba en este planeta de evolución, igual que los 200 mundos. Tenemos que manejar 3 elementos sustanciales, lo hemos comentado en los grupos de estudio donde estamos. Es un planeta de expiación, es un planeta de conocimiento y es un planeta de prueba. Y todos estos tienen que ser vencidos de alguna manera, por ponerles ese calificativo, por el conocimiento de mí mismo, por elevar mi frecuencia, por elevar mi vibración, para que me lleve a planos que conoció el maestro Antulio cuando estuvo en el 7º cielo y tuvo que trasladarse a lo largo de Jocumá, cuando llegó a Júpiter, por ejemplo, y dijo, aquí el rey es el hombre, porque todas las plagas han sido eliminadas. ¿Sí? Y es un planeta sagrado, Júpiter. Entonces, para mí, el hombre lo hizo la divina conciencia perfecto, pero le dio la posibilidad de libre albedrío de elegir. Y estamos con esos 3 elementos en la Tierra, probándonos, expiándonos y conociéndonos. Porque cuando se habla del conocimiento, pensamos que tenemos que ser eruditos. No, tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder avanzar en este terreno espiritual. Muchas gracias. Un abrazo para todos, hermanos. Gracias, Mauro. Marcelo, adelante, por favor. Cuando se propuso el tema que lo propuso Hugo como una pregunta que dejó en la reunión anterior, ¿sí? No teníamos todavía todo el cuestionario que posteriormente se nos invitó a reflexionar. Pero naturalmente hice lo que hacía siempre cuando iba a la escuela. ¿Sí? Cuando iba a la escuela y un maestro me proponía un tema para investigar, para profundizar, lo que hacía era primero ver qué era lo que yo creía, lo que yo sentía, lo que incluso creía saber, y posteriormente intentaba de alguna manera profundizar a través de algún libro, ¿sí? o por alguna metodología que me permitiera tener más luz con respecto a ese conocimiento. Durante la primera semana, ¿sí? Tuve 2 días, ¿sí? Que la mente era como un torbellino de cosas, ¿sí? Mi mente, que hablaba y hablaba y hablaba y elucubraba cantidades de cosas con respecto a qué era imperfecto, qué era perfecto, y lo primero que hice fue darme cuenta que no sé absolutamente nada de este tema. O sea, cuando digo nada realmente lo digo con total humildad, ¿sí? Que carezco como entidad encarnada, de la profundidad suficiente como para abarcar un tema que tiene como punto central no la imperfección, sino la perfección. ¿Sí? Y entonces, cuando de la perfección poca cosa puedo decir, toda vez que me siento un ser naturalmente imperfecto. A partir de ahí, hubo 2 días posteriores donde quedé con muchísima calma, absoluta calma, y una idea fue repiqueteando una y otra vez, ¿sí? Y la idea de la perfección en sí mismo trae aparejada la idea de la unidad, ¿sí? Decía el maestro Gaspar, ¿sí? Dando la definición de Buda, Dios es el conjunto de inteligencias, y todo lo que decía, ¿no? Entonces digo, conjunto, unidad. Cada vez, entonces me dije a mí mismo, cada vez que elijo, cada vez que tomo un camino electivo, y generalmente es a través de la conjunción más
materia alma que alma-espíritu, ¿sí? Cada vez que tomo un camino de elección, estoy dividiendo. Ergo, cada vez que divida, no voy a estar dentro del camino de la perfección, sino más bien del camino de la imperfección, porque hay un montón de cosas que han quedado de lado, básicamente porque yo he elegido por otras. Y al elegir por otras, he dejado de lado un aspecto de la divinidad que no voy a considerar. Y siento en mí mismo que la imperfección requiere, para sí misma, algún grado de conocimiento. Cuando uno realiza, digamos, tal cual como dice el maestro Ícar Etapalquén en el escrito que teníamos antes, que leímos al principio, o que escuchamos al principio, mejor dicho, hay como en ese escrito, básicamente habla de nuestras debilidades y de la forma en que miramos nuestras debilidades, ¿sí? En la medida de todo eso, digamos, que yo ejecuto una debilidad o se manifiesta una debilidad, es porque existe un proceso de conciencia que me permite advertir un hecho que no está siendo perfecto, ergo imperfecto, pero necesita de mí mismo una acción deliberada para quedarme en ese lugar. Entonces, yendo al inicio de esto, digo, la divinidad no nos hace imperfectos, ni nacemos imperfectos. En cada uno de los pasos por los diferentes niveles evolutivos que vamos dando, pasando por los diferentes reinos, podemos, digamos, elegir de alguna manera, o elegimos de alguna manera, ¿sí?, estar en determinados niveles. Y esas elecciones, ¿sí?, son absolutamente limitativas. Y vino algo a mi mente, que fue, digamos, un montón de cosas, pero voy a centrarme en esto, el capítulo de los secretos del Padre. Y en el capítulo de los secretos del Padre el maestro dice, vosotros decís, ¿qué pido yo? Y él dice, yo no pido nada. La divinidad es la que da y yo soy el que recibe. Entonces dije, para mí mismo, ¿sí?, en algo que no había visto nunca de esta manera, digo, el divino maestro no elegía, solo recibía. Solo recibía lo que la divinidad entregaba a su grado de evolución. Absolutamente, digamos, magnífico, pero no elegía, recibía. Y ahí me quedó esa idea dando vuelta dentro de mi corazón, ¿sí? Y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, pero me dejó un estado de paz. Me dejó un estado de paz. Y significa que cuando me siento en paz, ¿sí?, generalmente lo vislumbro de esa manera, es porque un principio pequeñito de luz, de chispita, se hizo en mí. Permitir la iluminación del plano divino permite en nosotros que esa imperfección vaya cediendo, toda vez que dejamos de elegir y de dividir, ¿sí? Quiero puntualizar en eso, ¿sí? Elegir significa siempre un principio de individualización, un principio de división. Y cuando divido, hay un aspecto de algo que voy a dejar de costado. Para bien o para mal, pero lo dejaré de costado. Y para terminar, siento como que digamos, estos aspectos que iniciamos en estudio tienen muchísima profundidad. Muchísima, absolutamente muchísima. Yo realmente me considero totalmente un neófito porque penetrar en estos campos para mí es espigar, digamos, como el pensamiento divino, ¿sí? Es tratar de espigar el pensamiento divino. Pero hay una cosa, si todo esto, esta vibración de la cual me puedo apropiar, en un silencio, en comunicación con la divinidad, hace fruto dentro mío, mi estado espiritual es un poquito mejor. Y si es un poquito mejor, me contesta la pregunta de cómo este conocimiento divino puede aplicarse dentro mío
para salir del estado de imperfección. Bueno, hermanos, un abrazo grande para todos. Gracias. Puca, por favor, adelante. Buenos días y buenas tardes, hermanos y hermanas de la fraternidad. Bueno, muchas preguntas. Desde el primer momento fui tomando algunas notas de lo que me iba viniendo, que es mucho más de lo que puedo escribir. Pero sí, sentí que nacimos perfectos, porque he visto los bebés en estado crístico y búdico, con el chakra de la corona abierta. Cuando venimos como chispas de luz, tenemos la oportunidad de venir cada vez como seres de luz, pero venimos a un mundo en evolución. ¿Por qué nacimos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué el alma elige encarnar? Yo siento que fue una elección para la evolución de los mundos. Es una certitud que siento en mi interior. Y de hecho lo confirma toda la obra en la última alianza, en la llave de oro, que nosotros decidimos formar parte de la alianza del Cristo. No lo recordamos, pero conocemos la verdad en lo más profundo. ¿Por qué? Para experimentar la materia y elevarla e iluminarla. En el viaje de la no forma a través de la forma, fuimos voluntarios. Vinimos para ayudar a levantar a la humanidad de su estado de postración y de inconsciencia, pasando nosotros mismos por la oscuridad y la inconsciencia, hasta despertar. Este es un proceso para cada uno, su momento, y poder llegar a traer la conciencia al cuerpo humano, a la materia, elevar la vibración densa de la materia. La personalidad es imperfecta, porque procede del animal, es una piedra, un diamante en bruto, pero el espíritu es eterno. La personalidad se experimenta separada del todo, de la fuente de amor, siente la soledad, se siente perdida, incapaz, desconectada y sufre. Es un dolor del alma. ¿Por qué el alma elige experimentar la separación? Para volver a la unidad. No es necesario morir para regresar a la unidad. El gran desafío es hacerlo en vida. ¿Por qué entramos en el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento? Me han venido muchas preguntas. ¿Qué sabiduría y qué profundidad adquiere el alma viajando de la oscuridad hacia la luz? Pasar del estado gusano que se arrastra hasta que un día descubre el estado capullo. La salida es hacia adentro y regresa al interior para morir. ¿Morir a qué? Al egoísmo, al miedo, a lo ilusorio, al control. Siglos de evolución. Coincido con mis hermanos, es un planeta de expiación. Lo dice la obra, lo dice el maestro, fue una caída vibratoria lo que experimentamos. Fuimos atrapados en un ciclo de reencarnaciones por el libre albedrío y la ley de causa y efecto. Porque yo entiendo que Dios, en su inmenso amor, nos dio la libertad de experimentar. La ley divina nos ha dado un instructor que ha venido 9 veces
tomando un cuerpo humano como el nuestro y que nos ha ido mostrando cómo hacer para no quedar atrapados y que nos acompaña siempre. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos suyos, porque sois míos, nos lo dice, sois míos. Estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. ¿Qué es la fraternidad? Una familia espiritual. Que sentimos, pensamos y queremos pensar, sentir y obrar en el mismo tono que el Divino Maestro. El amigo eterno, el amado, el ruiseñor del amor eterno, cuyo canto a lo largo de los siglos y las edades, junto a la reja de nuestra ventana, ha tocado nuestros corazones hasta lo más profundo y nos hemos prendido de él, aún cayendo un montón de veces y sin saber bien cómo podernos elevar para ser quien somos en el origen, espíritus eternos. No puedo pronunciar muchas más palabras porque son las preguntas de fondo en lo más profundo del alma que clama por su liberación. Y estamos aquí con estas apariencias físicas en estos cuerpos como almas de la alianza, que tomamos ese compromiso de colaborar con el Cristo. Y seguimos. Como decía un hermano, solo se nos pide que amemos a Dios, que amemos al prójimo, que nos amemos a nosotros mismos, que no juzguemos. Estamos en el mismo camino, hermanos, de corazón a corazón y de alma a alma. Muchas gracias. Gracias, Cuca. Reinaldo. Buenas tardes a todas las hermanas y hermanos presentes. Soy Reinaldo Fuente. Yo estoy muy agradecido a la fraternidad que me haya permitido antes de hacer mi intervención y que me hayan posibilitado la oportunidad de poder participar con ustedes. Yo estoy muy feliz. Esta es mi tercera reunión junto a ustedes y la verdad que la espero con ansia siempre. Conocí la obra muy joven, hace muchos años. Tuve la oportunidad también de estar en Negadá, ahí donde psicografió toda la obra Amina. Fue todo muy emocionante, hubo un antes y un después en mi vida, y de ahí nunca paré de leer la obra. Lo que sí, cuando entré a participar con ustedes y vi que estaban en el libro Llave de Oro, dudé que quizás no podía participar porque a pesar de haberlo conocido hace muchos años, he leído 3 veces, creo, Civilización Adámica, 3 veces Moisés, y nunca he llegado a Llave de Oro, porque siempre necesito volver a leer esa primero experiencia del Cristo en esa personalidad, porque siempre creo que estoy como leyéndolo de nuevo y aprendiendo cosas nuevas. Nunca he podido avanzar o no he querido hacerlo. Pero dije, bueno, las cosas llegan en su debido momento, así que dije, voy a estar participando de manera, y ahora comencé a leer recién Llave de Oro. Cuando dieron la tarea, lo asumí así, de esa forma. Estuve toda la semana también con ilucubraciones personales y dentro del estudio tratando de recordar cosas que había aprendido. Concuerdo con las intervenciones que han hecho anteriores, con todo lo que han dicho acá, que efectivamente este concepto de espíritu, alma y materia
Creo que en esencia somos perfectos, y concuerdo con todos, somos perfectos, nacimos de Dios, por lo tanto somos imagen y semejanza a Él. En lo que creo que está nuestra imperfección, y concuerdo con todos también, es que está justamente en la materia, en el momento que comenzamos a descender a los mundos inferiores, a los mundos como este, expiación y escuela, y a tomar las distintas personalidades para expresarnos en la materia. Esa materia, eso que también fue creado por Dios para que pudiésemos expresarnos y poder comenzar el ciclo evolutivo, es lo que es imperfecto, pero es perfectible. ¿En qué es perfectible? Creo yo, en los aspectos divinos de Dios, en los aspectos de la moral y de nuestra ética. Y es por eso que necesitamos experimentar la inferioridad en mundos como estos, y así sucesivamente avanzando, así como relataba la experiencia, ¿cierto?, del maestro en Júpiter, por ejemplo, donde ya los hombres habían vencido las enfermedades y claramente una humanidad mucho más evolucionada del sistema solar y de todos nosotros. Está la respuesta ahí, cómo lo hicieron esas almas para poder evolucionar. Bueno, paulatinamente, paso a paso, poco a poco. También dentro de las preguntas que recuerdo que venían en el correo era cómo conseguimos la perfección. Creo que la clave está justamente en la obra de Fraternidad Universal. Por eso me he detenido tantos años, me he demorado en ir avanzando en los libros, porque creo que está cargada de toda la moral y ética cristiana que debemos tener y anhelar nosotros. Porque claramente somos imperfectos aún en esos aspectos, ¿no? Nos faltan, por lo menos a mí, me faltan millones de años luz para poder conseguir esa perfección moral. Pero creo que lo intento día a día, en el transcurso de lo que fue mi juventud, cuando empecé a leerla, y hasta el día de hoy, transmitiéndola a los que puedo, entregándole la obra a los que puedo también, para que puedan leer también, y así hacer esta experiencia como la he hecho yo en casi 15 años de lector. Así que eso, muchas gracias por escucharme. Gracias a todos. Muchas gracias, Reinaldo. Roney, otra vez. Gracias. No, bueno, quería dar también algo que se me vino ahorita, ¿no? Pensando sobre este plano en el nivel humano, entiendo yo también que hay otros seres o inteligencias superiores en los otros planos subsiguientes, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, por ejemplo, un ser angelical se tiene que considerar imperfecto porque no es arcangélico, o el arcangélico también considerarse imperfecto porque no es un creador de la forma, y así sucesivamente. El creador de la forma se puede considerar imperfecto porque todavía no es un querube, y el querube porque todavía no es un fuego magno. O sea, yo pienso que el nivel evolutivo es infinito, ¿no? Entonces, ¿dónde está la perfección? Me pongo yo a pensar que como en este plano nos están pidiendo el amor fraterno de unos a otros, yo pienso que, como decía Ari, que cada quien está en su nivel evolutivo por su nivel, valga la redundancia, vibracional de amor, ¿no? Entre más amor y servicio, creo que cada quien va a estar en su lugar, ¿no? Creo que los seres angelicales, un ser angelical no se puede considerar imperfecto porque no es arcangélico, sino que tienes que estar concentrado en su servicio y su amor, y poco a poco ese servicio de amor lo va a ir llevando a otros planos superiores. Entonces, creo que cada alma o inteligencia superior o seres de luz de esos planos está justamente en su lugar por su nivel vibracional de amor y servicio, por el uso de su voluntad, ¿no? Y libre albedrío, pero son parte de Dios. O sea, nadie aquí está fuera de Dios, porque como escuché también por ahí que decían, sí, Dios es el conjunto de inteligencias llegadas para mí a niveles de expresión de amor. Cuando yo también creo, considero, no sé si me equivoco,
que cuando somos hilos de irradiación de amor al prójimo, cuando llegamos a esos estados, nos unificamos al amor y somos una ínfima expresión de Dios. Cuando también logramos también tolerancia, respeto, caridad, paciencia, perdón, empatía, desinterés hacia el prójimo, también somos es una pequeña expresión de Dios. Así yo lo considero, ¿no? Entonces, pero volviendo a este plano, yo, como decía la grabación que escuchamos al principio, que tenemos deficiencia, pero no somos imperfectos, sino que cada quien, un ser que por su libre albedrío haya decidido querer avanzar espiritualmente y moralmente, tiene que el trabajo nuestro, y que nos están diciendo los seres de luz, nuestros guías, es que debemos de trabajar en la deficiencia que nos impide expresar el amor fraterno, que nos impide que nosotros mismos ser tolerantes, que nos impide ser caritativo con el prójimo en palabras, en pensamientos, en obras, que nos impide ser paciente, perdonar, que nos impide ser empático con el prójimo, que nos impide ser desinteresado, y que cada quien trabaje en eso, si desea llegar a otros niveles vibracionales de amor. Yo creo que ese es el trabajo, y creo que es lo que los maestros nos están diciendo, no sé si me equivoco. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Ronnie. Daniel, José Domingo, y con José Domingo terminamos. Gracias. Daniel, adelante. Bueno, yo creo que no elegimos encarnar, sino que tenemos que encarnar, porque así es la ley de Dios, y nosotros estamos cumpliendo con los mandatos divinos. Yo creo que en el plano de la vida intermedia no se puede crecer, porque estamos en un lugar de perfección, y ahí no se puede aprender lo bueno y lo malo, y hacer las cosas bien o no. Solamente que el Maestro vino a ser uno más de nosotros y a indicarnos el camino y lo que teníamos que hacer para crecer y para evolucionar. Yo lo comparo mucho con un niño, con un hijo, que para crecer tiene que comer, y nosotros le damos de comer cuando no está capacitado para comer todavía en forma independiente, pero si tiene que crecer materialmente, tiene que comer, y nosotros, si queremos crecer espiritualmente, tenemos que comer en el amor. O sea, todo lo que comamos y nos sirva para crecer en el amor, nos va a hacer más grande. No vamos a, este es mi pensamiento, que no vamos a dar un gran paso esta vida. Tampoco nos piden que demos un gran paso. Nos vamos a dar cuenta quizás en el momento que desencarnemos, si hicimos todo lo que nos habíamos propuesto o nos habían propuesto para que hiciéramos, que no son grandes cosas, pero la vida es infinita, y somos un río que va a volver al mar, que es de donde salimos, que es Dios. Somos una parte de ese mar divino, y bueno, lo importante es hacer lo mucho o poco que vinimos a hacer bien, para nosotros y para con los demás, y crecer en el amor, y no desesperarnos, y estar conformes con lo poco, mucho que hacemos, y es este mandato divino. Nada más, gracias. Gracias. José Domingo, adelante, por favor. Saludos a todos. Quisiera leer dos partes, una de arpas y otra de cumbres, muy brevemente. Es de Yasuo Niño, en el templo. Dios sabe que las inteligencias encarnadas recién llegadas a los dominios de la inteligencia y de la razón están aún bajo el gobierno
de la fuerza bruta que es la materia en humanidades primitivas. ¿Cómo pues ha de encolerizarse contra el orden establecido por él mismo? O sea, que todas las humanidades adquieran lenta y paulatinamente el conocimiento, la sabiduría y la bondad. Y de cumbres, las estrellas y las almas se parecen. Los mundos emergen de la potente energía central, como una casi imperceptible burbuja al poderoso contacto de los pensamientos de 100 querubes, puestos en acción por la amorosa fuerza de la voluntad. Y las almas surgen a sí mismo, de igual origen, como chispas ígneas, que pasados millares de millones de siglos van respondiendo al mandato imperioso de la ley de evolución, hasta llegar a una glorificada perfección. ¿Cuál es el estado perfecto de los mundos? La evolución de los mundos corre pareja con la evolución de las humanidades que lo habitan, y las transformaciones se efectúan en ciclos de 25.000 años. Este proceso se va repitiendo muchas veces hasta que el mundo y humanidad llegan a la absoluta perfección, que consiste en la diafanidad o sutilización de la materia, que se transforma en sustancia radiante donde el pensamiento y el amor quedan como dueños absolutos del mundo y de la humanidad que lo habita. Eso nada más quería leer. Gracias, José Domingo. Bueno, tenemos varios puntos de vista y podemos tener muchos más. Y obviamente es muy difícil entenderlo, entender todo el programa que mandó Hugo en una sola reunión, por lo que se sugiere que en las próximas reuniones sigamos analizando este temario que dejó Hugo hasta tener mayor claridad en esos conceptos. La perfección tiene muchas líneas. Venimos de diferentes reinos. En cada reino hay una ley, hay una regla que seguir. En el último reino anterior a nosotros, que es el del reino animal, es el instinto el que marca la norma a seguir. Y obviamente todos son perfectos en su personalidad. La hiena, el león, la víbora, el conejo, el gato, todos somos perfectos cuando fuimos así. Pero ¿qué pasa cuando pasamos al reino humano? Ya no es la ley del instinto, ya es la ley de la inteligencia. Esa es una línea. Ahora, leemos mucho la obra y tenemos toda la información que querramos. Una cosa es entender la información y otra cosa es entender el conocimiento. Los maestros espirituales sí tienen ese conocimiento porque ya lo han vivido. En mi caso, yo no lo tengo porque yo no he vivido. Posiblemente entienda mucho o poco de la información de la obra y trato de seguirla, trato de alinearme. Pero si tengo ante mí una posibilidad de avance, bueno, tengo que seguirlo. Y es bueno que haya preguntas, que haya inquietudes, porque eso demuestra que hay ese interés en participar. Bueno, Hugo, por favor, ciérranos la reunión.
Bueno, es como el abuelito, ¿no es cierto? Que al final le dan la palabra, que estuvo callado todo este tiempo escuchando a mis amigos y a mis compañeros de evolución. Pocas palabras, porque ya ha dado el tiempo, pero creo que nos hemos deslizado muy bien en esta reunión. Y si lo consideráis oportuno, tomaré después con Xavi lista de vosotros para invitarlos a la nueva reunión ya en el mes de junio. Nada más que eso. Muy agradecido por todo. Un fuerte abrazo y ayudémonos uno en el otro para salir adelante de este periodo tan delicado que tenemos que vivir. Un fuerte abrazo. Muchas Cariños, hasta gracias, luego. muchas gracias a todos.